Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Francisco Domínguez Montes, de la Administración Central de Declaraciones y Pagos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Anaya Elizalde, igual de la Administración Central de Declaraciones y Pagos, de la Administración General de Recaudación. Esta vez les vamos a hablar de la Declaración Anual de Personas Morales. A partir del ejercicio del 2019, el SAT creó la herramienta de la Declaración Anual para Personas Morales, la cual es prellenada con información que los propios contribuyentes manifestaron en declaraciones anuales, así como en los provisionales de ICR y la información de los FDI de nómina que emitieron ellos. Las obligaciones que se declaran a través de esta herramienta a partir del ejercicio 2019 es la Declaración Anual de ISR, los estados de posición financiera, también se presenta la información sobre la situación fiscal y los pagos de ISR por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Ya en el año 2021 se hizo una mejora y también se incorporaron nuevas obligaciones y una de ellas es la declaración anual del ejercicio por terminación anticipada, la declaración anual por el periodo de liquidación y la declaración final del ejercicio de liquidación. Los sujetos obligados a presentar esta declaración son las personas morales del régimen general, tales como sociedades mercantiles, asociaciones civiles, asociación en participación, sociedades cooperativas, del sistema financiero, fideicomisos con actividad empresarial, contratistas y asignatarios de hidrocarburos, contribuyentes que aplican el estímulo de región fronteriza. Asimismo, es importante señalar que la presentarán las sociedades cooperativas de producción que únicamente estén constituidas por socios personas físicas. Bien, ¿quiénes no deben usar esta herramienta de declaración para cumplir con su obligación de presentar la declaración del ejercicio? Pues las personas morales del régimen opcional de grupos de sociedades, ya que ellos tienen que seguir presentando el formulario 23, las personas morales del régimen de los coordinados, que presentarán el formulario 24, las personas morales del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que presentarán el formulario 25, las personas morales de opción de acumulación de ingresos, que presentarán el F18 o el formulario 18 opción de acumulación, y las personas morales con fines no lucrativos. Estos contribuyentes deberán seguir presentando su declaración anual en estos formularios. Y bueno, también se hizo una modificación a estos formularios para que los contribuyentes que estén en estos regímenes presenten la declaración por terminación anticipada en estos mismos formularios. La periodicidad que se podrá presentar en esta herramienta será del ejercicio, que es dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal, del ejercicio por terminación anticipada, que se presenta dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal, del ejercicio por liquidación, que se presenta más tardar el día 17 del mes de enero del año siguiente, y última del ejercicio por liquidación, que se presenta dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de la sociedad. Bien, para esta declaración se utilizan diversas fuentes de información para el prellenado. Entonces, una de ellas son las declaraciones de pagos provisionales. De estas declaraciones, lo que vamos a precargar o lo que se va a precargar en la declaración son los ingresos. Aparte de los ingresos, los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, el ISR retenido, que fue manifestado en estos pagos provisionales, y el subsidio para el empleo aplicado en estos pagos provisionales. Asimismo, también se prellena el visor de nómina del patrón, el cual es prellenado del importe total de nómina pagada en el ejercicio, del importe grabado y exento de la nómina pagada en el ejercicio, el ICR retenido por sueldos, salarios asimilados a salarios, de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, del importe de los viáticos y del subsidio para el empleo pagado en nómina del ejercicio. Sí, también se va a precargar información de la declaración anual del ejercicio anterior. Esta información pues solamente es la de los remanentes que fueron manifestados en esa declaración. Uno de ellos, por ejemplo, es el subsidio para el empleo pendiente de aplicar en ejercicios anteriores. Entonces, si este remanente es declarado en la declaración del ejercicio o fue declarado en la declaración del ejercicio 2020, pues se va a reflejar en esta declaración del 2021. Lo mismo pasa con las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Para que puedan ver esos remanentes tienen que haber sido declarados en la declaración del ejercicio inmediato anterior y en esta solamente aplicar el monto que tienen derecho. Los estímulos están en la misma situación, el impuesto acreditable por dividendos, el impuesto acreditable pagado en el extranjero y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, total a distribuir entre los trabajadores del ejercicio inmediato anterior. Toda esta información
tiene que haber sido manifestada en la declaración del ejercicio inmediato anterior para que la puedan aplicar en la declaración del ejercicio 2021. En caso de haber omitido, haber declarado estos importes, pues tendrían que presentar la declaración complementaria del ejercicio 2020 para que esta información viaje en la declaración del 2021. Otra fuente de información de la cual se prellena esta herramienta de la declaración de retenciones del ICR. De las declaraciones de retenciones se prellenará el importe enterado por los siguientes conceptos, el cual en el apartado de deducciones autorizadas en el detalle de sueldos, salarios o asimilados se prellena del ICR retenido por salarios y del ICR retenido por asimilados a salarios. En el apartado de deducciones autorizadas en el detalle de gastos se prellena del ICR retenido por la prestación de servicios profesionales y del ICR retenido por arrendamiento de inmuebles. Sí, esta es una incorporación que se hizo en este ejercicio 2021. Se va a llenar se va a prellenar el impuesto retenido por estos dos conceptos con el fin de, que puedan los contribuyentes aplicar la deducción de servicios profesionales y de arrendamiento de inmuebles siempre que se haya enterado el impuesto retenido por estos dos. Es importante señalar que también se prellenará de la declaración de pago de dividendos. La declaración tiene diversos apartados. El primero es configuración de la declaración, la administración de la declaración es el segundo, el apartado de ingresos, deducciones autorizadas, la determinación del impuesto, la determinación de pago y los datos adicionales. Todos estos apartados forman parte de la declaración y tienen que ser prellenados y aparte detallados por el contribuyente para que puedan cumplir con su obligación. Para tener un poquito más de contexto, optar la herramienta más, vamos a entrar a la declaración para navegarla y ver todos estos apartados de manera general, pero ya en vivo. Bien, el ingreso a la declaración puede ser con RFC y contraseña o e-firma. En el ejemplo vamos a entrar con la e-firma, para la cual tenemos que ingresar a buscar el archivo, el .0, el key y la contraseña. Vamos a enviar y entonces ya entramos a la aplicación de la declaración anual de personas morales. En la parte superior vamos a ver un menú en el cual nos señala que es presentar declaración y consulta de declaraciones. Aquí podemos ver la consulta de la declaración o de las declaraciones que ya presentamos, la consulta por obligación, la consulta de las declaraciones pagadas y los acuses de recibidos de declaración. Aquí podemos recuperar todos los acuses de las declaraciones que ya hemos presentado a través de este aplicativo. Para el ingreso o el llenado de la declaración vamos a seleccionar presentar declaración. Tenemos que elegir el ejercicio. En el ejercicio 19 y 20 vamos a ver solamente la periodicidad del ejercicio. Ya para el ejercicio 2021 se incorpora otra periodicidad que es la del ejercicio por liquidación. Esta del ejercicio por liquidación pues se presenta el 17 de enero del siguiente año y nos va a pedir el año en el que se inició la liquidación. Si elegimos un ejercicio anterior al que estamos presentando, nada más tendremos que regresar, vamos a seleccionar el tipo de declaración. Si elegimos el mismo ejercicio que estamos presentando, el aplicativo nos va a pedir el periodo de inicio de liquidación. Esto con el fin de saber cuál es el periodo con el cual se realizará la precarga de los ingresos, de los pagos provisionales, de las retenciones o de toda la información de la declaración y para realizar el cálculo del ajuste anual por inflación. Y posteriormente tendríamos que elegir el tipo de declaración, ya sea normal, complementaria. Bien. También en el ejercicio 2022 se incorporaron las periodicidades del ejercicio por terminación anticipada y última del ejercicio por liquidación. Si elegimos la última del ejercicio por liquidación, nos va a pedir el último periodo a declarar. Esto es lo mismo con el fin de que la aplicación o la declaración sepa qué periodo es el que va a precargar y hasta qué fecha, Entonces sería desde el inicio del ejercicio o desde el inicio de la liquidación en este caso hasta el mes de junio de 2022. Si se elige la determinación anticipada,
igual 2022. Tenemos que señalar el último periodo a declarar. Igual en este caso vamos a poner que es junio. Y lo mismo va a ser, lo que va a hacer la declaración es hacer la precarga de la información desde el inicio del ejercicio hasta el periodo que estamos señalando como último a declarar. Entonces estos son los cambios, las periodicidades que se están incorporando, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, por ejemplo, vamos a irnos por la declaración del ejercicio 2021. Vamos a seleccionar el ejercicio y el tipo de declaración, que puede ser normal o complementaria. En este caso vamos a elegir complementaria y nos va a señalar o nos va a solicitar que elijamos qué tipo de complementaria, y vamos a poner de obligación no presentada. Aquí nos va a dar las obligaciones que ya tenemos registradas en el RFC, que en este caso es ISR personas morales, y podemos incorporar el ISR por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Nos vamos a quedar solo con la que está registrada, que es ISR personas morales. Nos pregunta si queremos optar por dictamen de estados financieros, vamos a señalar que no, y si estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal. En este caso podríamos decir que sí o que no, todavía en este ejercicio. Ya para el otro ejercicio, pues los contribuyentes que estén obligados pues no podrán elegir esto. Damos siguiente para continuar, y la declaración empieza a hacer la precarga de información de acuerdo a lo que capturamos en este apartado. Antes de ingresar a la administración de la declaración, se mostrará el mensaje del prellenado de la declaración anual, en donde se mostrará la información de los pagos provisionales, de la precarga de la declaración anual inmediata anterior y de los FDIs con fecha de la precarga. Daremos clic en el botón aceptar y seleccionaremos en el icono la obligación de ISR personas morales. Al ingresar a la declaración visualizaremos 5 apartados. Al principio visualizaremos ingresos, y es importante señalar que se tiene que ingresar y registrar la información del apartado de ingresos, y de lo contrario no podremos ingresar al otro apartado hasta que tengamos la información registrada por apartado. Una vez que estamos en el apartado de ingresos, visualizaremos los ingresos nominales, los cuales vienen precargados de la información de los pagos provisionales realizados. Y para ello debemos ingresar al botón detallar, en donde visualizaremos la ventana emergente ingresos nominales, y tendríamos que desglosar el importe de los ingresos nominales, pudiendo seleccionar en el catálogo tipo de ingreso el tipo de ingreso que corresponda. Se detallaría el importe, y una vez que tengamos el tipo de ingreso y el importe, daremos clic en el botón guardar y se guardará la información. Si necesitamos ir desglosando el tipo de ingreso, podremos seleccionar alguna otra opción. Es importante señalar que no se puede seleccionar el mismo tipo de ingreso, solamente es una vez la selección de este tipo de ingreso. Tenemos la pestaña de ingresos de pagos provisionales, donde el contribuyente podrá visualizar la información presentada en los pagos provisionales. Es importante señalar que el importe considerado solamente son los periodos pagados. Una vez que tenemos los ingresos nominales, visualizaremos la pregunta ¿tienes ingresos a disminuir?, el cual, si seleccionamos que sí, se mostrará el campo de ingresos a disminuir, y ingresaremos a capturar el ingreso, en su caso, a disminuir, seleccionando el concepto y registrando el importe. Una vez que hayamos registrado, damos clic en el botón guardar, se guarda en el grid y daremos clic en botón cerrar.
Bien, posteriormente vemos el campo de ajuste anual por inflación, el cual está ya señalado en color rojo, porque nos indica que tenemos que ingresar a capturar información. Para la opción del ejercicio nos va a preguntar si la determinación del ajuste corresponde a un ejercicio menor a 12 meses. Si contestamos que sí, tendríamos que señalar el mes en el que iniciamos operación. Si contestamos que no, simplemente los saldos promedios de créditos y deudas. Esta funcionalidad para el ejercicio 2021 cambió solamente para las periodicidades del ejercicio por liquidación, del ejercicio por terminación anticipada y última de liquidación, última del ejercicio por liquidación. En estas periodicidades no se va a preguntar si la determinación corresponde a un ejercicio menor a 12 meses, ya que con la información que se va solicitando en el perfil de la declaración se va a realizar el cálculo del ajuste anual. Capturamos información y bueno, nos determina un ajuste anual por inflación deducible, o también podría ser acreditable de acuerdo a la información que capturamos. Para continuar damos clic en el botón cerrar y bueno, pasamos al otro campo que dice tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Si tuviéramos ingresos que solamente se van a acumular en la declaración anual, por ejemplo ingresos por enajenación de bienes, entonces tendríamos que capturarlo aquí. Seleccionamos el concepto, el importe y ya guardamos. Si tenemos que seleccionar otro, damos clic en agregar, seleccionamos otro concepto, el importe y guardamos. El importe de estos dos se iría sumando y al dar clic en cerrar vemos el importe en ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. También nos va a preguntar si tuvimos o obtuvimos ingresos en el extranjero. Si decimos que sí, tendríamos que decir qué tipo de ingreso y cuál es el importe del impuesto retenido para que este sea acreditable. En el caso vamos a decir que no. Y bueno, ya tenemos el total de ingresos acumulables. Entonces con esto estaríamos terminando la sección de ingresos y pasaremos a la sección de deducciones autorizadas. Una vez que ingresamos a la sección de deducciones autorizadas, pues vamos a ver varios campos que son sueldos, salarios asimilados, gastos, deducciones relacionadas con la nómina, inversiones, coste doble vendido, ajuste anual por inflación deducible, que el cual ya se determinó en la otra pestaña, y si nos va a preguntar también en la aplicación si tenemos estímulos por aplicar, pero son solo estímulos deducibles. Bien, la información de sueldos, salarios asimilados ya viene precargada, como lo vimos al principio de la presentación, y lo del ajuste anual por inflación ya viene determinado, deducible, perdón. Entonces, tenemos que entrar a cada uno de estos campos ya que están marcados en color rojo, y bueno, para hacer el desglose de la información que nos solicitan en cada uno tendremos que dar clic en el botón capturar. Una vez ingresando a la ventana emergente de sueldos, salarios y asimilados, se visualizará la información precargada, la cual se precarga del visor nómina. El contribuyente visualizará la información correspondiente a los datos del comprobantes de pago de nómina, así como la determinación de la nómina a deducir. El contribuyente deberá capturar la información correspondiente a la nómina por sueldos y salarios no deducibles, en donde visualizará la participación de los trabajadores en las utilidades, los viáticos, tanto exenta como gravada, y deberá capturar en el campo otros conceptos no deducibles el importe considerado no deducible exento y no deducible gravado. Una vez capturada la información, el contribuyente deberá seleccionar el porcentaje a aplicar en la nómina exenta, el cual puede ser el monto deducible del 47% o monto deducible del 53%. Damos clic en el botón cerrar y se visualizará la información registrada. Una vez que tenemos la información de sueldos y salarios, pasaremos al apartado de asimilados a salarios, en donde visualizaremos el importe de nómina por asimilados a salarios
y el contribuyente deberá capturar el importe de nómina por asimilados a salarios no deducible, en donde ingresará a la ventana emergente y deberá capturar el importe de los viáticos, el importe correspondiente a anticipos de rendimientos de sociedades civiles y el importe de otros conceptos no deducibles. Una vez que requisita la información, da clic en el botón cerrar y se ve la información registrada. Y una vez que tiene la información registrada, tendrá el importe total de nómina por asimilados a salarios deducible. Posteriormente, en el apartado de sueldos, salarios y asimilados a salarios, el contribuyente podrá visualizar la información correspondiente a la nómina por sueldos y salarios deducible, que es el total, y la nómina por asimilados a salarios deducible, y con esto el aplicativo determinará la nómina deducible. Para ello, una vez que se tiene la nómina deducible, el contribuyente deberá capturar la mano de obra a aplicar el costo de lo vendido, la cual será restada. Para esto deberá ingresar a la ventana emergente, capturar la nómina de mano de obra directa de fabricación y la nómina de mano de obra indirecta de fabricación. Posteriormente se pasará al apartado de subsidio para el empleo, en donde el contribuyente visualizará el subsidio pagado en nómina del ejercicio y podrá ingresar al detalle. Es importante señalar que este detalle se prellena de la nómina timbrada por mes, y el contribuyente podrá visualizar el total de la nómina timbrada. El campo subsidio pagado de ejercicios anteriores pendientes de aplicar se prellenará de la información de la declaración del ejercicio anterior. Subsidio aplicado en pagos provisionales. El contribuyente visualizará el importe que aplicó en los pagos provisionales. Sí, bien, esta es una mejora que tuvo el aplicativo. Lo que hace es ver el subsidio para el empleo que se aplicó tanto en pagos provisionales como en retenciones de sueldos, salarios asimilados y en otros conceptos de retenciones de impuestos sobre la renta, como ya lo habíamos comentado. Entonces va llevando el acumulado del subsidio para el empleo aplicado para determinar si hay diferencias contra el subsidio para el empleo timbrado. En caso de que exista todavía un remanente que pueda aplicar en la declaración anual, pues se permitirá registrarlo, y en caso de que ya lo haya agotado, pues entonces ya no podrá registrar. Entonces esta es una de las mejoras que tiene la aplicación. Es importante señalar que si el subsidio aplicado en pagos provisionales es mayor al timbrado de nómina, se mostrará un mensaje en donde nos estará diciendo que ya se aplicó un subsidio mayor en pagos provisionales que al timbrado de nómina. Sí, en caso de que salga este mensaje, pues tendrían que revisar los contribuyentes el subsidio para el empleo que aplicaron contra el timbrado para ver si en realidad existen diferencias o si tienen que corregir su información. Bien, entonces esto sería toda la parte de sueldos, salarios y asimilados a salarios. Después vendría el campo de gastos. Igual hay que entrar a hacer un desglose de estos gastos. Nos va a pedir el concepto de anticipos y rendimientos de sociedades cooperativas. Este solamente va a aparecer para las personas que son o que timbran anticipos y rendimientos, que son las asociaciones civiles o las sociedades civiles y las sociedades cooperativas. Se debe de capturar el importe deducible. El importe de los viáticos, que también es deducible. Y bueno, otra de las mejoras que tiene es los honorarios pagados a personas físicas o los pagos realizados por el uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas. Entonces esto ya es un dato sugerido. Tendría que entrar el contribuyente en este detalle. Lo que van a ver el contribuyente es lo que se retuvo por mes, bueno, o el mes en el que hubo retención de estos conceptos, la retención enterada, la cual va a tener un pequeño desglose de cómo se determinó o cómo la presentó el contribuyente, el estatus de la declaración en la cual se enteró la retención y el importe de honorarios, o en su caso
de pagos por uso o goce temporal de bienes inmuebles que tendría derecho el contribuyente a deducir. Entonces, esto tiene relación estrecha con la retención, por eso se sugiere el importe. Y ya si el contribuyente considera que no cumple con los requisitos de deducibilidad de estos conceptos, pues tendría que disminuirlo. O podría modificarlo. Bien, una vez que hace el desglose de estos importes, pues nada más cierra. Y bueno, para agregar más gastos de los conceptos ya señalados, tendría que seleccionar el botón agregar, despliega un catálogo, selecciona el tipo de gasto, el monto que corresponde al tipo de gasto y guarda la información. Como en todos los demás apartados, siempre que hay un catálogo, el concepto solamente se puede elegir una vez y registrar el importe acumulado. Bueno, ya al final nos da un total de gastos. Para continuar seleccionamos cerrar y pasamos a la deducción relacionada a los gastos deducibles relacionados con la nómina. El contribuyente deberá capturar la información en la ventana emergente de deducciones relacionadas con la nómina, en donde de igual manera podrá seleccionar el concepto de la deducción relacionada con la nómina en el catálogo y capturar el importe. De la misma manera dará clic en el botón guardar y podrá de igual manera seleccionar algún otro concepto e ir desglosando el importe de deducciones relacionadas con la nómina. Y en su caso capturar el importe de gastos relacionados a la mano de obra. Damos clic en el botón cerrar y posteriormente se ingresará al apartado de inversiones. Y de igual manera deberá el contribuyente de seleccionar el concepto, el importe y dar clic en guardar. Y en su caso capturar el importe de la deducción de inversiones para el costo de lo vendido. Damos clic en el botón cerrar y posteriormente ingresaremos al campo costo de lo vendido. De igual manera el contribuyente deberá seleccionar el tipo de determinación del costo. Se desplegarán el catálogo. En su caso de método de evaluación de los inventarios podrá seleccionar, y una vez que se selecciona el método de evaluación de los inventarios deberá seleccionar el sistema de costos utilizados. En este caso elegiremos la opción no aplica. Posteriormente se muestra la pregunta ¿tienes estímulos por aplicar?, en donde el contribuyente podrá seleccionar que sí en el caso de tener algún estímulo y deberá capturar la información. Para este caso seleccionaremos que no, y una vez que tenemos la información requisitada de deducciones autorizadas, tendremos el total de deducciones autorizadas y podremos pasar al apartado de determinación. Bueno, ya la determinación del impuesto, con la información registrada en el apartado de ingresos y deducciones, pues podemos ingresar a este apartado para determinar el impuesto causado en el ejercicio. Tenemos un total de ingresos acumulables, que es con base en la información de la pestaña de ingresos, un total de deducciones autorizadas con base en la información de la pestaña de deducciones autorizadas, y nos determina una utilidad fiscal antes de la PTU. Posteriormente pues tenemos la PTU pagada en el ejercicio. Aquí podríamos capturar si tenemos algo pendiente. No tiene ninguna modificación, es igual que el año pasado. Determinamos una utilidad fiscal del ejercicio y nos señala si tenemos, nos pregunta el aplicativo si tenemos pérdidas fiscales de ejercicio anteriores pendientes de aplicar. Si señalamos que sí, entonces tendríamos que registrar la pérdida fiscal o el monto de la pérdida fiscal que tenemos derecho a aplicar. Es importante señalar que los remanentes no se van a precargar, se tienen que precargar en esta declaración de la declaración del ejercicio inmediato anterior. En caso de que se haya omitido hacer el registro de los remanentes por ejemplo, pérdidas fiscales, el contribuyente tendría que presentar una declaración complementaria de 2020
con el fin de que esa información viaje a esta declaración y lo pueda aplicar en la determinación. Bueno, en el ejemplo digamos que no tenemos pérdidas. Entonces llegamos a un resultado fiscal. A este resultado fiscal la aplicación le determina un impuesto aplicándole la tasa anual y nos pregunta si tenemos estímulos fiscales pendientes de aplicar. Si decimos que sí, tendríamos que registrar el monto de esos estímulos. Existen estímulos que también tienen remanentes, como por ejemplo el de deporte de alto rendimiento. Este remanente tiene también que venir de la declaración del ejercicio inmediato anterior. Si se omitió registrar este importe en la declaración de 2020, tendrían que regresar y presentar una declaración complementaria de ese ejercicio con el fin de que se vea reflejado ese remanente en esta declaración. Bueno, vamos a señalar que no. Tenemos impuesto sobre la renta del ejercicio, al cual le podemos acreditar el impuesto acreditable de dividendos o utilidades distribuidas, el impuesto acreditable pagado en el extranjero, los pagos provisionales efectuados en el ejercicio y el impuesto retenido al contribuyente también en el ejercicio. Este impuesto acreditable por dividendos pues lo tendría que desglosar el contribuyente. También si tiene un remanente, pues este va a venir precargado. Si se omitió registrarlo en la declaración del ejercicio inmediato anterior, se tendría que presentar una complementaria. Si no, bueno, entonces nada más tendría que agregar lo que corresponde a lo del ejercicio. En el caso, pues vamos a señalar que no tenemos. Lo mismo pasa con impuestos acreditables del extranjero. Si existe un remanente, pues se tendría que haber registrado en la declaración del ejercicio inmediato anterior. Y si no existe, entonces pues tendría que señalar en la pestaña de ingresos ese ingreso que se tuvo en el extranjero y el impuesto acreditable para que de la pestaña de ingresos viaje este importe a la declaración. Bien, el monto de los pagos provisionales efectuados con anterioridad se precarga de los pagos provisionales del ejercicio. Ahí solamente podríamos ver de qué declaraciones vienen. Es el periodo en el que se presentó el pago provisional, el impuesto a cargo determinado y el estatus de la declaración, ya que las que se consideran para el prellenado son las declaraciones presentadas y pagadas. Y lo mismo pasa con el impuesto retenido, que es el que se declaró en los pagos provisionales, el monto del impuesto retenido y el estatus de la declaración en donde se presentó. Ya con esto tendríamos el impuesto a cargo del ejercicio y podríamos pasar a... Una vez que se tiene la información de la determinación, se pasará a la sección de pago, en donde viajará el impuesto a cargo, donde el contribuyente podrá acreditar en caso de tener un subsidio para el empleo, alguna compensación. Para el apartado de subsidio para el empleo, deberá ingresar y visualizará el contribuyente el subsidio disponible para su aplicación, y en su caso podrá registrar el subsidio que se aplica en la declaración anual. Con ello determinará el subsidio, aplicará el subsidio para el empleo y posteriormente podrá realizar alguna compensación en caso de tenerla, o aplicar algún estímulo al impuesto a cargo. Una vez que se tiene, si se aplicó, una vez que se haya aplicado algún subsidio, alguna compensación o algún estímulo, se verá el total de aplicaciones y posteriormente la cantidad a cargo y la cantidad a pagar. Con esto, bueno, la parte de la determinación del impuesto pues ya quedaría completa. Ya nada más tendríamos que ingresar a datos adicionales. En esta parte de datos adicionales se va a ver el campo de coeficiente de utilidad del ejercicio. En este campo se va a reflejar el coeficiente de utilidad determinado con base en la información del ejercicio y se va a poder visualizar el detalle de cómo se determina ese coeficiente de utilidad dando clic en el botón ver detalle. Aquí podríamos ver los ingresos que fueron considerados, las deducciones autorizadas, la PTU, el total de ingresos acumulables, el ajuste anual por inflación acumulable, los ingresos nominales para el coeficiente y el cálculo que se realizó. En este campo lo que vamos a reflejar, o lo que refleja la declaración, es el coeficiente de utilidad determinado con base en la información de la declaración anual. Y este coeficiente es el que se ocupará para determinar los pagos provisionales del siguiente ejercicio. Si el coeficiente de utilidad que determina la aplicación es 0,
Entonces el contribuyente tendría que aplicar el coeficiente de utilidad de los ejercicios anteriores sin rebasar de 5 años. Pero esto ya no se tiene que registrar en la declaración anual. La declaración anual determina el coeficiente de utilidad del ejercicio y es el que queda registrado. No hay necesidad de que lo modifiquen ni se va a poder modificar. Una vez que se tiene el coeficiente de utilidad que determina el aplicativo, el contribuyente podrá seleccionar si está obligado a calcular y pagar la PTU del ejercicio que declara. Si el contribuyente selecciona que sí, deberá seleccionar si la PTU se determina con base a la nómina pagada o no. En su caso de seleccionar que sí, se visualizará el campo PTU generado durante el ejercicio para que el contribuyente capture la información. Y también el contribuyente podrá entrar al campo PTU no cobrada en el ejercicio anterior, en la ventana emergente PTU no cobrada en el ejercicio anterior, en donde visualizará la información prellenada de la PTU total a distribuir del ejercicio inmediato anterior y la PTU en las utilidades pagadas en el ejercicio inmediato anterior. Con ello visualizará la PTU no cobrada en el ejercicio inmediato anterior, la cual se adicionará al total a la PTU total a distribuir entre los trabajadores. Si bien este también es un cambio, se determina la PTU no cobrada en el ejercicio inmediato anterior con el fin de que se adicione a la del ejercicio y esa sería la que quedaría registrada como PTU a distribuir en el próximo ejercicio. Posteriormente hay que darle la información de la CUCA y de la CUFIN. En el caso pues pondremos que es 0. Y en caso de que también tengamos un esquema reportable, pues se tendría que señalar aquí si lo tenemos, dar el número y si no, pues nada más señalar que no. Con esto quedaría la declaración concluida. Ya nada más tendríamos que ir a la administración de la declaración. Bueno, ya que ingresamos a la administración de la declaración, vemos que tenemos el impuesto determinado, podemos generar la vista previa o realizar el envío. Seleccionamos enviar declaración. El sistema nos va a solicitar que confirmemos que deseamos realizar el envío. Y bueno, el envío de la declaración se realiza con la e-firma obligatoriamente. Pues aquí ingresamos la e-firma para el envío. La contraseña. Bueno, y el sistema lo que va a hacer es arrojar un acuse de recepción de la declaración, el cual va a contener la línea de captura para el pago de la contribución y la liga para los bancos en los cuales se puede realizar el pago de esta declaración, que puede ser por transferencia electrónica, por tarjeta de débito, crédito, cheques. Y bueno, con eso se estaría cumpliendo con la obligación. Este acuse de recibo se puede descargar o igual se puede recuperar en caso de que no se descargue, yendo al apartado de consultas y en acuses podemos volverlo a descargar y quedaría con eso cumplida con la obligación. Ya vemos el acuse, la línea de captura y los bancos donde se puede realizar el pago. Y bueno, eso sería todo. Bien, con esto estarían cumpliendo las personas morales del régimen general con la obligación de la declaración anual. Ya nada más por último, cabe mencionar que, bueno, en la parte de la deducción o el prellenado de la deducción de sueldos y salarios también se incorporó en este 2021 para el formulario de sociedades cooperativas, entonces esta información también la verán prellenada en este formulario. Ahora bien, por lo que hace a los demás formularios, que es el F23, el F24, el F25, el F18OA y el F21, también se hicieron algunas modificaciones. Una de ellas es que se incorporó
en la periodicidad que se presenta la declaración del ejercicio por terminación anticipada. También se hicieron algunas modificaciones en la determinación de dichos formularios, que entre ellas es el cambio de etiquetas en los estímulos que aplican contra el impuesto causado, y también se eliminó de estas declaraciones el apartado de no aplica en algunas secciones. Por ello, bueno, los contribuyentes, en caso de que no les aplique una sección, pues podrán dejarlo en blanco, podrán dejarlo con importes en cero. En el formulario F24, régimen de los coordinados, se incorporó un concepto para deducir la facilidad del 8% de los ingresos propios de su actividad sin documentación que reúna requisitos fiscales. Asimismo, se incorporó la determinación del ICR por la aplicación de esta facilidad, el cual se calcula una tasa del 16%. Es importante señalar que se precargará en esta sección con el importe de los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio por dicho concepto. Bien, estas serían las modificaciones de los demás formularios, digo, son mínimas. Sin embargo, es importante señalarlas para que en el caso de que empiecen a presentar esta declaración a partir del 1 de enero, pues sepan cuáles son las modificaciones de estos formularios, además de las que ya vimos de las del régimen general de ley. Bien, por nuestra parte, pues ha sido todo lo referente a la declaración anual de personas morales del régimen general y de los demás regímenes.